Bueno, Dios los bendiga a todos los que se conectan ahí en YouTube después. Que la palabra de Dios sea una bendición para nosotros, amén, y de edificación. Vamos a Hechos 26, versículo 2. Vamos a leerlo desde el 9, ¿vale? Me regalan un segundo. Dice aquí: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cuántos han leído el apóstol Pablo? Cómo lo usó Dios de una forma maravillosa, ¿no? Cómo fue uno de los que dice él mismo que fue uno de los que más trabajó para la obra del Señor. Si ustedes cogen una Biblia y miran la parte de atrás, van a ver unos mapitas que hay ahí con flechitas y cositas, y describen los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo. Y ese hombre viajó muchísimo, y esos viajes no eran en avión, ni clase VIP, ni primera clase, ni tal, nada de esas cosas que uno ve ahora, ¿no? Si usted va a coger un avión, le toca hacer todo un proceso. Si usted tiene dinero, se va a lo mejor. ¿Cómo creen ustedes que habían sido esos barcos de esa época? Esos viajecitos allá entre animales, entre cargamento. Una cosa bien incómoda, ¿no? Pero aparte de eso, llegar a un sitio donde era muy posible que no lo fueran a recibir de buena manera, ¿no? Porque usted lleva con cosas nuevas. Y podemos ver hoy en día, cuando usted llega con el evangelio a algún sitio, así sea de su familia, que es algo muy cercano, como muchos rechazan el evangelio, y los hombres de Dios no son bien recibidos. ¿Por qué? El Señor Jesús decía: el mundo me aborrece a mí porque yo denuncio lo que ellos hacen mal. Tal vez nosotros no llegamos denunciando lo que hacemos mal, pero venimos a decir que Dios reprueba muchas cosas, ¿no? Como lo que se estaba hablando ahorita. Dios reprueba que la gente ande echando chisme y hablando contra los pastores. Eso lo reprueba Dios. Dios reprueba muchas cosas, pero el Señor da un tiempo para que la gente cambie, ¿no? El Señor es misericordioso. Entonces, imaginemos nosotros un viajecito de 8 días en barco, y no eran los barcos, los cruceros que ahorita hay, ¿no? De Cameron y todas estas cosas que se ven hoy en día. Royal, no sé qué, hablan de esos comerciales. Eran unos viajes bastante rústicos. Y era tan impresionante que el apóstol Pablo decía que habían naufragado muchas veces. Imagínense ir en un barco y que de repente se levante el mar embravecido y comienza a hacer hundir el barco. Hubo un naufragio donde él decía que el barco quedó destruido y que ellos alcanzaron a coger una tablita para subirse ahí, ¿no? Entonces era algo bien complicado. Y habla la palabra de que este mismo Pablo que describe aquí en este pequeño pasaje que leímos fue uno de los que más usó el Señor para ir a predicarle a los gentiles. La palabra dice que él fue azotado muchísimas veces, fue metido en cárceles. Creo que una vez lo mataron a piedra y el Señor volvió a levantarlo para que entrara otra vez a la misma ciudad donde lo habían apedreado a predicar. Algunos dirían: no, pero este hombre es bien cara dura, ¿no? Lo acabaron de apedrear y otra vez se va a meter allá. Así es el amor de Dios por nosotros, ¿ah? ¿Cómo le parece a usted cuánto lo ama Dios? A pesar de sus rechazos, el Señor está ahí. Mi hijo, abra que le conviene. Ese es el Señor, amén. Entonces, ¿qué pasó aquí con Pablo? Pablo estaba
contando su testimonio, cómo era él, ¿no? Cómo era él antes de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Y esto se lo está manifestando aquí a un rey, porque los judíos lo habían agarrado y lo habían metido a la cárcel y lo querían matar. Entonces resulta que él tenía que hablar, y eso era de parte del Señor, ¿no? El Señor dice: y seré llevado ante reyes, ante gente eminente, para dar testimonio de mí, para que ellos, muchachos, ustedes aquí son los reyes, pero ¿se acuerdan que allá hubo uno que habló en mi nombre, que les dio testimonio de mí? Eso pasó en ese momento con Pablo, ¿no? Ya estaban como a las puertas de la muerte, de ser llevado a Roma, pero Dios lo usó en ese momento para predicarle a esos reyes y a sus gobernadores. Entonces él estaba contándole al rey quién era él. Como cuando Dios lo llama a uno y dice: uy, el Señor me sacó de las drogas, y la gente comienza a dar su testimonio. O Dios me sacó de la prostitución, o Dios me sacó del homosexualismo. Cosas maravillosas. Porque aquí dice él que él era un cómplice de los asesinos, de los hermanos, los cristianos. Y si ustedes leen la palabra, se dan cuenta que cuando Esteban fue apedreado, ahí estaba Pablo, en primera fila, teniendo la ropa de los que estaban apedreando a Esteban. Entonces alguno diría: hace poco salió una noticia terrible, me pareció eso, de ahí del barrio Chilcales, que es cerca donde viven mis cuñados, mi cuñado y mi hermana, que había un muchacho en una cancha de tejo y salió el problema con los que estaban ahí. Entonces se fueron y lo siguieron hasta la casa, y salió la familia a defenderlo. Entonces los que lo estaban siguiendo dijo: ah, bueno, espere, a ver, ya llamamos a los de nosotros. Y contaba un muchacho, eso salió en noticias, ¿no? El muchacho, el hijo de la señora que mataron, contaba que en menos de 5 minutos llegó una banda de gente impresionante, mataron al muchacho y a la mamá la mataron a piedra. Uy, pues madre, esas eran cosas que pasaban en la Biblia, pero vean, eso fue esta semana. Mataron al muchacho y mataron a la señora, y creo que había un muchacho malherido ahí. Ah, no, el papá del muchacho. Con tejos y piedras. Exactamente. Entonces, el odio es latente, ¿no? El odio por las cosas de Dios es latente en la gente. El Señor Jesús decía, bueno, la palabra del Evangelio dice que la gente que hace sus obras malas aborrece a la luz y no va a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. Es cuando hay una persona que Dios envía llena de luz, pues hay un conflicto. Y resulta que Pablo estaba ahí. Y como siempre, Dios, cuando tiene un plan con la gente, hace cosas maravillosas, cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Quién era Pablo? Uno de los que les gustaba ir a perseguir a los cristianos. Imagínense usted aquí que llegara el tipo con toda la autoridad a llevarnos a nosotros presos. Pero Dios tenía la mirada puesta en este hombre, amén. Entonces dice aquí, ¿quién era él? Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él estaba convencido que ese era su trabajo, que estaba haciendo las cosas bien. Dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Imagínense, el hombre estaba de acuerdo: si maten a su madre, una plaga ahí. Y dice: y muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar. O sea que el hombre también tomaba el látigo y los castigaba, ¿no? Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Imagínense el carácter que Pablo tenía para hacer estas cosas. Con razón, cuando el Señor se le aparece, le dice: yo le voy a enseñar a usted cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Pues como el hombre afligía al pueblo de Dios, entonces también le tocó su cucharada de su sopa, dice el dicho, ¿no? Impresionante como es el Señor. Vamos a leer el 12 entonces, que es como el punto central de este mensaje, ¿no? Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poder y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Qué estaba haciendo el hombre?
estaba en su carrera contra los cristianos, ¿no? Ya los había sacado de Jerusalén y los que se habían ido, él los estaba persiguiendo fuera de Jerusalén. Cuando a mediodía, oh rey, viendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Dice aquí que él estaba contando al rey, ¿no? Que iba a mediodía, que iba por el camino, cuando se le apareció, vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Usted ha podido mirar el sol así en un día a mediodía, directamente? Es muy difícil ver el sol, ¿no? Y además si usted se pone a eso, le daña los ojos, ¿no? Dice entonces, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. ¿Qué haría usted donde le pasara eso en este momento? Que viniera el Señor y entrara aquí y no pudiera ver usted a nadie más sino la luz de Dios. Dice entonces, y habiendo caído todos nosotros en tierra, se supone que iban en caballo, ¿no? Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. No fue una sola aparición, no fueron varias. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí hay una cantidad de cosas que analizar de parte del Señor. Analizar todos los beneficios que Él nos quiere dar, ¿amén? Pero tiene que haber un llamamiento, y de hecho el llamamiento ya ha sido hecho, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que Apocalipsis habla de que el Señor está a las puertas y está llamando? Y eso es como totalmente profético, ¿no? Podemos ver que mucha gente dice: Cristo ya viene, Cristo viene, Cristo viene. Y todo lo que está pasando a nivel mundial da como unos pincelazos de lo que ha de venir, como el anunciamiento, ¿no? Ustedes han leído Mateo 24, cuando el Señor da algunas de las señales de su venida. Es para que lo lean. El Señor dice: habrá guerras y rumores de guerras, pestes y hambres y terremotos. También dice otra parte de la palabra que algunos se casarán y se darán en casamiento. Podemos ver cómo a dos manos estos sucesos han comenzado a acontecer. Guerras hay, rumores de guerras también, que China se va a estallar contra Estados Unidos, y una cantidad de cosas que podemos ver todos los días. Pero es necesario que Dios nos dé el entendimiento para poder comprender estas señales, ¿no? Porque bueno, hay guerras, pero yo tengo que ir a trabajar, porque a mí nadie me paga los recibos, porque mis hijos tienen que estudiar, porque tienen que comer. Entonces, como que esas cosas no hacen que uno le pare bolas a lo que está sucediendo, ¿no? Todos esos afanes, uno dice: son guerras por allá. ¿Ustedes se acuerdan cuando se comenzó a hablar del virus del COVID-19? Uy, eso es en China. China es muy lejos de eso que va a llegar acá. ¿Cuántas personas todavía son víctimas del COVID? ¿Cuántos síntomas tiene el cuerpo de uno? Y a veces uno ni siquiera lo sabe, ¿no? Son cosas que nos incumben a todos, así como la salvación nos incumbe a todos. Pero resulta que el apóstol Pablo habla de una situación que también nos incumbe a todos, una situación en la cual todos estamos involucrados, y yo quiero que lo veamos. Está en Romanos 3:23. Esa es la condición de toda la humanidad, sin excepción, de toda la humanidad. El apóstol
Pablo decía, yo todavía estoy en camino, yo todavía no estoy no he alcanzado la meta, todavía lo necesito. Un hombre que Dios lo usaba para cosas grandes decía, el Señor me ha puesto un mensajero de Satanás para que me dé una bofetada cada vez que yo quiera como subirme de tono, como enorgullecerme por las cosas que Dios me ha mostrado. El Señor puso un mensajero de parte de Satanás que me abofetee. Entonces, en medio de todas esas visiones, en medio de toda esa gloria que él veía, en medio de todas esas cosas tan grandes que Dios lo movía de él, había algo inconcluso. Él todavía no había alcanzado la meta. Él todavía no había llegado dice él, a la meta del supremo llamamiento. Todavía necesitaba estar conectado al Señor. Pero yo quiero que miremos acá la condición de todo ser humano. Dice aquí en Romanos 3:23, después de que él da un discurso grandísimo y habla quiénes son los judíos y quiénes son los gentiles, cuál es la situación espiritual de todo el que era pueblo de Dios y de todo el que no era el pueblo de Dios. Dice entonces aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es que el Señor Jesucristo haya muerto solamente por su pueblo Israel, ni por Jerusalén, ni por todos los que les dan de comer a las palomas, y a los animalitos y a los perros, porque hay mucha gente que hace esas cosas y se creen buenos. La Biblia aquí, si quieren leer Romanos 3, desde Romanos 1, nos muestra quién es la humanidad, quiénes somos nosotros. Entonces el mensaje de la predicación del Evangelio comienza a decir, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y cuando el mensaje viene completo dice que si nosotros no recibimos a Jesucristo vamos a perecer eternamente. Amén. En eso estamos sumergidos toda la humanidad. Así usted haya sido un buen hijo o un buen papá, si no tiene a Cristo en el corazón, estamos fuera del reino de los cielos. Amén. Yo quiero que se echen una estiradita porque lo que Dios va a hablar es como algo importante. Amén. Peleen ahí con el sueño, no se dejen ganar del sueño. Entonces, teniendo en cuenta que toda la humanidad estamos fuera del reino de los cielos, estamos destituidos del reino de los cielos, el Señor nos llama a nosotros a un verdadero arrepentimiento, ¿no? A un verdadero encuentro con el mismo Dios. A mí me sorprende lo que la palabra dice cuando dice, proféticamente dice por allá en el libro de Isaías, creo que está, dice que seremos enseñados por el mismo Dios. El mismo Dios iba a venir a enseñarnos a nosotros. Y yo le digo a usted, ¿que tiene plata? ¿Tiene estudio? ¿Es guapo? ¿Es joven? No, a los ojos de ver de los seres humanos no somos tan importantes como para que Dios hubiera venido a la tierra a enseñarnos, pero el amor de Dios lo hizo. Amén. Dios nos ve importantes. Yo ayer comentaba una cosa con mi esposa y le decía, nosotros los hombres somos muy presuntuosos, somos muy presumidos. Si usted es bueno para algo, ya quiere estar por encima de los demás. Y Dios nos llama ¿a qué? A humillarnos para recibirlo a Él, para reconocer que Él es el Rey. Amén. ¿Qué pasó con los judíos? Presumidos los tipos porque vestían súper bien, ¿no? Usaban sus mantos, sus filacterias, usaban las primeras sillas en las sinagogas, dice la palabra, en las fiestas, ellos estaban allá en las mesas, en los primeros asientos. Eran presumidos, por eso no pudieron recibir al Señor. Amén. Pero, ¿qué es lo que pasa con la humanidad? Dios propicia para cada persona, y el plan de Él es que cada persona tenga un encuentro con el Señor Jesucristo. Amén. Una parte en el Antiguo Testamento donde el Señor habló
de los sacerdotes y de los escribas y de toda esta gente. Eran hombres que tenían la verdad en sus manos y no vivían según la verdad. Por eso el peligro de uno acercarse a Dios y no vivir las cosas que Él le anunció un domingo en una congregación. Ese es el peligro. ¿Qué le dijo el Señor a través del profeta a ellos? Les dijo: vaya, venga mi hijito profeta Isaías, venga, me hace un favor, vaya y hable a ese pueblo y engrose su corazón para que no se conviertan y ciegue sus ojos para que no vean y para que no se salven. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él habló de esta profecía que se había cumplido, ¿no? Cuando los discípulos le preguntan: Señor, ¿y tú por qué les hablas por parábolas? El Señor les decía: para que se cumpla la profecía que dijo el profeta. Ellos tienen el corazón endurecido y sus oídos no quieren escuchar las palabras de salvación y sus ojos están cegados para que no vean. Amén. Cuando usted no recibe la palabra de Dios, corre el peligro de que estas cosas le pasen. Y ya entendiendo que el apóstol Pablo dice que todos estamos bajo pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, lo que el Señor quiere venir es, dice la palabra, Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Y Él vino, dice en Juan, que Él para juicio había venido, para que los que ven sean cegados y para que los ciegos vean. Eso es lo que dice el Señor. Amén. Pero entonces, yo quiero que busquemos por un momento Mateo 11:5, para que lo miremos aquí atrás de la palabra. ¿Cuál es la misión del Señor Jesús? Es la misión de Él, pero es nuestra necesidad también. Mateo 11:5, perdón. Dice aquí, vamos a leerlo desde el 4. Dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bueno, vamos a analizarlo desde la perspectiva de la palabra, ¿no? La palabra de Dios dice que todos estamos muertos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno podía recibir el regalo de la vida eterna porque todos estábamos ciegos. La palabra dice: no hay ninguno bueno, no hay ninguno que invoque a Dios. Es necesario recibir a Cristo para ver estas cosas. El Señor le decía a Nicodemo: si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y si nosotros entramos en el reino de Dios, podemos ver a una persona. Y esa persona es Cristo. ¿Ven? El reino de Dios que vino del cielo a la tierra. El que se hizo pobre por hacernos ricos a nosotros. ¿Ustedes cómo creen que es un reino? ¿Un reino es de un hombre pobre? Reino es de un hombre rico, ¿sí o no? Porque imagínese usted un reino sin recursos, sin soldados, un reino de poca gente aguantando hambre. Les dice la palabra que Él se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Amén. Entonces, el Señor Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino. Podemos ver dos cosas ahí. Que Nicodemo también está destituido del reino de los cielos, ¿no? Porque habla aquí Pablo y dice: todos, sin excepción alguna, todos estamos destituidos del reino de los cielos. Y otra cosa que podemos notar aquí es que había ceguera en Nicodemo. El Señor Jesús le dice: si usted no nace nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Con eso no decimos que Nicodemo andaba con un bastón ahí tanteando. Estaba ciego espiritualmente, no podía distinguir a Jesús, a pesar de que él en su corazón tenía la curiosidad por ir a hablar con Jesucristo, ¿no? Lo hizo a escondidas porque lo necesitaba.
Ustedes, yo quiero preguntarle cuántas veces ha tenido la necesidad de ir a orar, la necesidad de ir manejando su carro o en un Transmilenio y poner su música y adorar a Dios. Es como si usted tuviera sed y necesita hacerlo. Esa es la necesidad que tiene nuestro espíritu, nuestra alma de Dios. Así nos hizo Dios, que lo necesitáramos. Momentos de intimidad, momentos de comunión, momentos de adoración. Así fuimos hechos por Dios. Y cualquiera que diga ahorita que no es así, se rebela contra lo que Dios hizo, contra lo que Dios estableció. Amén. Entonces, podemos entender que Nicodemo tenía ceguera, ¿no? Era ciego. Así como todos nosotros en algún momento no podemos ver las cosas de Dios. ¿Cuántos de ustedes, antes de ir a una iglesia cristiana, pudieron ver el interés que Dios tenía sobre ustedes? ¿Cuántos vieron con aprecio a que iba y le tocaba ya la puerta? Es que venimos de una iglesia y queremos orar por usted, queremos predicarle. Yo estoy hablando de los testigos de Jehová, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tuvieron el privilegio de que un pastor fuera a sus casas a predicarles? Y muchos se escondían en sus cuartos. ¡Ay, qué pereza este hermano otra vez aquí hasta tarde! ¿Cuántos tuvimos ese privilegio y no lo veíamos así? ¿Cuántas personas lo llamaron a uno en ese tiempo? ¿Qué más, mijito, cómo está? Es que quería hablar por usted, quería saber cómo estaba. Uno no puede ver esas cosas cuando está ciego espiritualmente. Y a veces nos pasa porque usted coge una Biblia, la lee y no puede ver qué es lo que Dios ha hecho por usted. Amén. Cuando usted llega a la iglesia y ve a toda la gente allá alabando a Dios, orando, y usted no puede meterse ahí. No puede ver que Dios está orando en las personas. Amén. Entonces, ¿qué es necesario? Que el Señor viniera a abrir los ojos de las personas. Y vino y le dijo a Nicodemo: es necesario que nazca de nuevo para que pueda ver el reino de los cielos. Eso nos pasa a todos nosotros. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos para poder ver el reino de los cielos. Amén. Es necesario nacer de nuevo. ¿Quién vino a enseñar estas cosas? Jesucristo vino a enseñar cómo poder ver el reino de los cielos y cómo entrar a Él. La palabra del Señor dice: ustedes tienen libre entrada cuando ustedes quieran entrar al trono de la gracia. Cuando ustedes quieran, pueden entrar a orar allá al trono del Padre. Nos estamos perdiendo de grandes privilegios a veces por no tener un compromiso. Amén. Por acercarnos a Dios y tocarlo y como que irnos, porque no podemos soltarlo del mundo. No hay un compromiso, no hay un deseo, y eso lo conoce Dios. No hay un deseo que pase la puerta. Queremos que Dios nos bendiga, pero desde la otra acera: ay, sí, Señor, tú sabes que necesito de ti. Sin ningún esfuerzo. Eso es lo que nos ha enseñado mucha gente, ¿no? Queremos un rey que nos dé pan. Y el Señor Jesús ya entendió eso y se fue. Dice que Él los alimentó a las multitudes y entendió que ellos querían venir a apoderarse de Él para que les diera pan. Entonces más bien salió y se fue. Ese no era el propósito de Él, ¿no? El propósito del Señor es que podamos nacer de nuevo, que podamos ver el reino de los cielos y entrar en Él. Amén. Entonces el Señor, una de las misiones del Señor Jesucristo era venir a darle vista a los ciegos, dice acá, ¿no? En esta ocasión, los mensajeros de Juan el Bautista vinieron a preguntarle si era él, y él dijo: sí, yo soy. Aunque no lo dijo así con esas palabras, le dijo a los mensajeros: muchachos, ustedes que ven acá, vayan y cuéntenle a Juan qué es lo que ustedes ven. Los ciegos ven. Y ese es como el centro de la predicación. El Señor vino a traer vista a los ciegos. Y como lo hablamos ahorita, no nos fijamos simplemente en la parte física. Amén. Aunque la parte física es una consecuencia de lo que sucede en lo espiritual. Nos fijamos en la parte espiritual.
Entonces, el Señor vino a dar de vista a los ciegos. En Isaías el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el Señor me ha ungido para traer vista a los ciegos. Eso está en Isaías 35, miremoslo un momento. Dice, entonces el cojo saltará como el becerro. En el 5, perdón. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Qué podemos ver que le pasó a Pablo? Cuando tuvo un encuentro con esa luz que lo cegó, el Señor le mostraba que lo que él estaba haciendo era incorrecto. Que el hombre era un hombre que estaba cegado por el celo. Aunque amaba a Dios, estaba haciendo las cosas mal y no conocía a Dios. Estaba cegado, no conocía, no distinguía al Señor. Algunos dicen que Pablo era como contemporáneo en edad con el Señor Jesucristo. Porque la muerte de Pablo fue como en el 60, en el 70 después de Cristo, ¿vale? Más o menos. Entonces, él tuvo que haber visto los milagros que hacía el Señor. Si el hombre era el Sanedrín, y el Sanedrín era el que perseguía a Jesús, él tuvo que haber visto las cosas que Jesús hacía. Y estaba ciego por su celo, ¿no? Estaba ciego porque, aunque era un fariseo de fariseos, y más adelante él dice que él no era pecador de entre los hombres. Por favor, si estaba entre los que mataban a los santos, no era pecador. Estaba ciego. Entonces, hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿sí o no? Entonces, si usted no quiere ver las cosas de Dios, jamás lo va a ver. Pero el hombre decía, bueno, yo era de los fariseos, celoso de entre los de mi generación, yo era el más aventajado. Pero esas cosas las tengo por basura, decía él, con tal de alcanzar el conocimiento pleno de Cristo. Pero en este caso, donde él cuenta su conversión al rey, comienza a describir quién era él. Decía, yo era un asesino, yo perseguía a los cristianos, yo consentía en la muerte de ellos, los echaba a la cárcel, hasta que sucedió algo que tiene que suceder en la vida de todos nosotros: un encuentro con Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué acabamos de leer allá en Isaías? Que Dios iba a traer una restauración sobre su nación. ¿Y en manos de quién la iba a traer? De Jesucristo. Jesucristo es el que viene a traer vista a los ciegos. La palabra de Dios dice que los que no conocen a Dios andan en tinieblas y tropiezan con todo. ¿Con qué hemos tropezado nosotros en nuestras vidas? Antes de conocer a Dios y aún después de recibir el Evangelio, a veces tropezamos con unas piedras que son las mismas piedras todo el tiempo. Pero antes de conocer a Cristo, tropezamos con muchas cosas y aún tenemos consecuencias en nuestras vidas de esos tropiezos que hemos tenido. O usted no puede ver cuántas oportunidades desaprovechó, y no me estoy refiriendo a otras personas que se pudieron haber casado con ustedes, ¿no? Usted pudo haber estudiado, usted pudo haber ahorrado, usted pudo haber trabajado, pudo haber cuidado de su salud mucho mejor, pudo haber tenido hijos con una persona que Dios le tuviera destinada para amarlo o amarla. Todo en el orden de Dios hubiera funcionado mejor, ¿no? Pero ahora a veces sufrimos consecuencias de esos actos, los cuales cometimos cuando éramos ciegos. Pero ahora que Dios nos ha llamado a conocerlo a Él, a ver y a escoger, a ver con luz. Si usted entra a buscar algo en un cuarto oscuro, cualquier cosa puede encontrar. Y cosas que le hagan daño, ¿no? Imagínese de pronto metiendo para la mano donde haya un cuchillo o algo filoso. Pues se puede hacer daño, pero si usted prende la luz, que es la que revela todas las cosas, pues va a encontrar lo que necesita, ¿no? Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Pero yo quiero que miremos nuevamente los hechos. Dice aquí, Pablo comienza a contar su conversión, ¿no?
Y dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. El hombre estaba autorizado por la autoridad que había en ese momento, ¿no? Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Yo quiero que miremos quién es esa luz. Y vamos a ir a Juan, capítulo 1. Dice en Juan capítulo 1, en el versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hace 8 días hablábamos de que la palabra dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pueden ganarle a la luz. La naturaleza de Dios es esa, ¿no? Donde Dios está, Él es victorioso, Él es conquistador. Y si hay tinieblas en su corazón y usted se acerca a Dios, el Señor lo va a limpiar. El rey David oraba y decía eso en los salmos, ¿no? Señor, alumbra mis tinieblas. Y eso quiere hacer Dios. Pero es necesario que nuestras obras cambien para poder acercarnos a la luz. Amén. Entonces podemos entender y confirmar que la luz que se le apareció a Pablo es la luz que traía vida para ese hombre. El hombre estaba en tinieblas, pero vino esa luz y esa luz prevaleció. La Biblia habla de muchos lugares, de muchas citas, donde describen al Señor Jesús como la luz, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor se transfiguró delante de Jacob, de Pedro y de Juan? Él mostró la luz, sus vestidos resplandecientes, dice la palabra. Tanto que nadie los podía hacer así de blancos. Amén. Eso fue una revelación impresionante. Dios abrió los ojos de ellos para que lo pudieran ver como Él era. Entonces, ¿qué pasó aquí con Pablo? Pablo estaba persiguiendo a un hombre que creía que era de una secta, a un delincuente, a un opositor de la secta en la que él estaba. Pero el Señor se mostró como Él era. Y se mostró con su celo por su iglesia. Le dice aquí que se le apareció como un resplandor más fuerte que el sol. Cuando usted vaya a Génesis, comienza a leer y dice la palabra, y el Señor dijo, hágase la luz, y bueno, apareció la luz. Pero por allá más adelante dice, y creó Dios los astros, el sol, la lumbrera mayor. Entonces, hay una luz superior a la luz del sol, ¿no? Si usted sale ahorita sin bloqueador, se quema. Si usted sale por la noche y no ve nada, es muy importante la luz del sol y muy poderosa. Pero hay una luz que es más grande que el sol. Amén. Entonces dice que esa luz se le apareció y los rodeó, dijo a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se dio cuenta que estaba persiguiendo al Señor, pero no por sí mismo, ¿no? Imagínense, donde el Señor no le hubiera aparecido ahí, el hombre hubiera llegado a Damasco a hacer su trabajo. Pero llegó Jesús y le abrió los ojos. Le dijo, oh, porque usted está peleando conmigo. ¿Ustedes se acuerdan qué le hizo el Señor a Jacob cuando estaban allá en esa lucha? Y misericordioso Señor, porque dice la palabra que estaba luchando, Jacob estaba luchando contra el ángel de Dios. Y el Señor le tocó la cadera y lo dejó cojo. Imagínense el poder de Dios para hacer las cosas y apenas le tocó la cadera. Pero qué luchas tan diferentes, ¿no? Sin embargo, en todas esas se glorifica a Dios. Entonces dice, tú una cosa te debe dar cosas contra el aguijón. Esta palabra la decía Job, ¿no? Se la dijo Dios a Job. Hermano, no es inteligencia luchar contra Dios. No hay inteligencia de pelear contra Dios. Entonces el Señor Jesús le dijo,
No hay inteligencia de coger una puntilla y darle puñetazos, está peleando contra Dios. Nosotros cuántas veces nos hemos hallado peleando contra Dios. El Señor le dice, deja esto. No, no, yo lo amo, yo lo quiero, yo sé que Él va a cambiar. Van a cambiar al lobo feroz, trayéndolo a la iglesia. Eso, no peleen contra Dios, dejen que Dios haga su voluntad. Que yo quiero trabajar los domingos porque si no trabajo los domingos me friego, no alcanzo a pagar las facturas. Va a cambiar a Dios por ir a sacrificarse todo un día de trabajo. El que bendice es Dios. ¿Ven? ¿O cuántas cosas a veces nos dañamos luchando contra Dios? Que mi mamá es una fastidiosa. Tu mamá les está hablando palabras sabias que nos pueden conducir a conocer a Dios. ¿Quiere bendición? Esta es la fórmula, anote. Eso es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Entonces le dijo a Pablo, no pelee conmigo porque le va a ir mal, muchachos. Usted me está persiguiendo es a mí. ¿Y qué dice por allá en Hebreos? Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, estoy peleando contra Dios todo el tiempo. ¿Por qué me hiciste pobre? ¿Por qué me hiciste feo? ¿Por qué me hiciste bruto? Deje que Dios corrija esas cosas, déjelo trabajar en su vida. Amén. Y se pone uno a pelear por todo. ¿Por qué yo? ¿Por qué hizo sol? ¿Por qué tengo que ir a trabajar? No, yo necesito que ir a trabajar. A veces se encuentra uno peleando con Dios por muchas cosas, pero esta pelea era frontal contra el Señor. Y dice aquí, y entonces dije, ¿quién soy yo? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto aparecí a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles de quienes ahora te envío. Entonces se ha puesto a pensar, o se ha imaginado, se ha preguntado, ¿para qué lo ha llamado Dios a usted? Sobre todo los que ha llamado Dios a servirle a un ministerio. Sobre todo a los que no tenemos una carrera, ni estudio, ni plata, ni nada. A veces nos hacemos esta pregunta, ¿para qué me querrá Dios a mí? ¿En qué le podré servir yo a Dios? Pero sí, Dios nos tiene una función a cada uno de nosotros. ¿Sí sabían eso? Dios nos tiene una función a cada uno de nosotros y una privilegiada, que es adorarlo a Él. Amén. Y un título inconfundible que es ser hijos de Él. Entonces dice aquí, en el 18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces, ¿qué pasa cuando un ciego abre sus ojos? Cuando el Señor le abre los ojos a un ciego, comienza a ver la luz. Entonces, si una persona está ciega, anda en tinieblas, no ve el hueco, no ve el carro, no ve el perro, no ve el semáforo, no ve nada. Cuando uno se sube a un Transmilenio, a veces ve unos chiquitos que son guiados por otra persona o que son guiados por su bastón. Pero yo quiero que visualice usted una persona ciega que el Señor le devuelva la vista inmediatamente. ¿Qué va a hacer la luz? Va a herir sus ojos, ¿no? Va a poder ver la luz. Y en la palabra hay muchos testimonios donde el Señor sanó a ciegos. Yo quiero que lo veamos, ¿no? En Juan 9. Ese capítulo es una cosa impresionante. Yo les recomiendo que lo lean. Dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Imagínense, bueno, digamos que por alguna circunstancia de la vida alguien perdió la vista, ¿no? Pero este era un ciego, un hombre que había nacido ciego. Y en el principio los discípulos le preguntan al Señor, bueno Señor, ¿quién pecó aquí? ¿Los papás de este muchacho o él? Para que hubiera nacido ciego. Y aquí va como lo explicativo del Señor. Dice el Señor en el versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
A veces, ¿para qué pasan estas cosas? Para que Dios le muestre su poder. Yo esta mañana y anoche pensaba, uy Señor, tú tienes todo el poder para hacer las cosas nuevas, para hacerlas perfectas y buenas. En Génesis dice, y vio Dios la creación, y era buena, era excelente, y buena en gran manera. Cuando usted compra un producto caro y le sale defectuoso, que le da a usted una frustración, un mal genio. ¿Por qué me engañaron si yo pagué un precio justo por esto? No. Voy a hacer reclamo, voy a gritar hasta que me lo cambien. Pero el Señor había hecho las cosas perfectas, buenas, ¿no? Y yo pensaba, meditaba, bueno Señor, tanta maldad que hay, a veces uno tan malo y esos pensamientos que vienen tan malos y esa afinidad de la carne para hacer lo malo, Señor, ¿por qué no haber hecho las cosas buenas? Entonces venía esta palabra que decía, es para que ustedes me conozcan a mí. ¿Qué necesidad tenía el pueblo de Israel de pasar 400 años de esclavitud? Pensaba yo en mi corazón. Para que la gente conociera el poder de Dios. ¿Cuándo iba a conocer el pueblo de Israel que Dios era Dios sobre todos los dioses de Egipto? Tenía que presentarse una circunstancia donde Dios dijera, bueno, a ver quién se le metió con mis hijos. ¿Cómo es que es la cosa acá? Y Dios se lo decía continuamente al pueblo de Israel. Ustedes vieron mis maravillas. Ustedes saben de lo que soy capaz yo. Entonces, en este caso, ellos preguntaban por qué él nació ciego. El Señor les decía, para que el poder mío se manifieste en ellos y sepan quién soy yo. Amén. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? El apóstol Juan dice que si se pudiera escribir en un libro, dice, no cabrían los libros en este mundo. Eso lo dice la palabra, ¿no? Que si se pudiera escribir cada cosa que hizo Jesucristo, no cabrían los libros en este mundo. ¿Cuántos milagros hizo el Señor? Entonces, nosotros por tener los ojos cerrados, por no ver al Señor, no podemos entender que Dios puede solucionar el problema. Amén. Con los ojos cerrados solo podemos ver el problema. Pero cuando el Señor abre nuestros ojos, podemos ver que Él tiene la solución. Amén. ¿Qué hizo el ciego? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a clamar. Entendió la promesa que Dios había dado. Y comenzó a clamar. ¿Y qué vino el Señor? ¿Qué hizo? Vino y le dio sus ojitos. Amén. Entonces más adelante comienza a contar que el Señor le sanó los ojos. Yo les recomiendo que lean ese capítulo 9 en su casa. El Señor le sanó los ojos al ciego de nacimiento, ¿no? ¿Y qué hizo este ciego? Ir a predicarle a los fariseos que no creían. Nosotros no creemos, usted está aquí, lo contrataron para hacer ese show, ¿no? Para caerse para atrás, como hablan ahora de las gentes cuando están en administraciones. Dice aquí la palabra que los fariseos no creían que el hombre había sido ciego y llamaron a los papás del cieguito, que ya no era cieguito. Entonces los hombres sí, no, ese ciego, ese nació ciego. Y después comienza el Señor, comienza a predicarles, un hombre que era ciego, que no había visto a Jesús, comienza a predicarles a los fariseos, a los que no querían ver, y comienza a enseñar. Ya después ellos les dicen, bueno, usted nació en pecado y nos viene a enseñar a nosotros. Y aquí adelante en el versículo 39 es lo que Jesús viene a hacer, ¿no? Dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Está hablando de los que creen conocer a Dios y no lo conocen de verdad. Está hablando de los fariseos, ¿no? Dios iba a cegar el entendimiento de ellos, como dijo el profeta Isaías. Vaya y háblenles a este pueblo y endurezca su corazón, para que ellos no puedan ver con sus ojos. Ellos no pudieron recibir a Jesús.
no lo pudieron ver. Pero dice aquí que para que los que no ven, vean. Y ese milagro hizo el Señor en este ciego y también lo hizo en Pablo. Pablo no veía nada de lo que estaba haciendo, no entendía que él estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. ¿Quién era Pablo? Un fariseo. Pero después podemos ver en Hechos cómo el Señor, Pablo cuenta, bueno, Lucas es el que cuenta más detalladamente la conversión de Pablo, ¿no? Eso está en Hechos, se me cambió la cita ahora. Ayúdenme a buscar ustedes donde viene este hombre y le pone las manos. Aquí 9. Hechos 9. Vamos a leerlo, ¿vale? Dice: Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, más adelante dice, y el Señor dice en el 10: habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Imagínate, el confrontamiento fue inmediato, ¿no? El hombre comenzó a orar. Dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Cómo estaba Pablo? Ciego. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. ¿Quién eran los sacerdotes? Otros ciegos. Para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor les dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué estaba haciendo Pablo en Hechos 26? Dando testimonio a un rey y a un gobernador. Dice entonces: porque yo le mostraré cuánto me es necesario padecer por mi causa. Lo que él le hacía a los cristianos, a los seguidores de Cristo, le fue necesario padecerlo también. Dice fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Cuánto es necesario que esto pase en nuestras vidas? Aquí todos podemos ver los colores, la luz, los televisores, las personas, pero espiritualmente a veces no percibimos al Señor, no percibimos su misericordia a diario, no percibimos sus palabras que nos hacen cambiar. Vuelve y dice el dicho popular: no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Uno lleva años y años tropezando con el mismo problema, años en el alcoholismo, años en el tabaquismo, años en la pornografía, en la drogadicción. ¿En cuántas cosas está la humanidad sumergida? Y el que nos hace entender eso es el Señor. La aparición del Señor en su vida. Ananías decía aquí: el Señor Jesucristo, el que se te apareció en el camino, me ha mandado a que recibas la vista. ¿Usted quiere ver las cosas de Dios? Es necesario que se deje atrapar por el Señor Jesús. La palabra de Dios dice que Él nos busca todos los días. El Señor nos busca. Y podemos entender algunas cosas, podemos alabarlo, pero es necesario tener un encuentro con Él, amén, donde Él nos dé la vista y podamos verlo, donde nos demos cuenta cómo es Él. Yo quisiera verlo como Él es en su santidad, pero también la palabra dice que Él es el más hermoso. Ver cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, cómo nos bendice. A veces uno dice: uy, pero no tengo para pagar el recibo. Pero no solamente eso quiere decir bendición. La palabra de Dios dice que Dios nos ha bendecido a nosotros en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esas cosas son las que queremos ver, las que necesitamos ver. Que aunque aquí tengamos aflicciones, tenemos una herencia eterna con el Señor. Eso es lo que Dios quiere entender, que Él vela por su cuidado, que hay días que tal vez uno no tenga mucha plata en el bolsillo, pero por lo menos le llega su comida. Tiene usted su salud. Y aparte de eso, Dios quiere que usted lo conozca. Amén. Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ay, pero ¿libre de qué? Decían los fariseos, los judíos. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. El Señor dice que peca es esclavo del pecado. ¿Tenemos pecado? El apóstol Juan dice que no ha pecado, hace quedar a Dios como mentiroso. Entonces, volvemos al principio. La palabra de Dios dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo necesito al Señor. Amén. Yo quiero que usted medite esto en su corazón. Estamos destituidos de la gloria de Dios, de su reino. ¿Y yo por qué tengo entonces que sufrir tanto si soy un hijo del rey? Si tengo un reino, ¿por qué tendríamos que someternos a una vida así? Si Dios tiene todo para brindárnoslo a nosotros. Dios nos está invitando a que abramos los ojos y veamos quiénes somos. Una de las luchas que enfrenta un cristiano es la falta de identidad. ¿Ven? Y es lo que más venía a tentar Satanás, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús estaba en el desierto y vino Satanás a tentarlo, a decirle: si usted es un hijo de Dios, haga que esas piedras se conviertan en pan, probando a ver si era un hijo de Dios o no. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lo aprobó todo el tiempo, ¿no? Haciendo la voluntad del Señor. Aprobó todo el tiempo que era un hijo de Dios, pero no por eso cayó en la tentación de la provocación de Satanás. Más bien mantuvo su identidad. El Hijo del Hombre no vino para juzgar a la gente, sino para salvarla. Y la identidad del Señor Jesús estuvo todo el tiempo vigente. El apóstol Pablo dice: y Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Es una de las más grandes declaraciones del poder del Hijo de Dios. La resurrección de los muertos. Amén. Entonces, Dios está llamando a la gente a que oiga su palabra. El Señor quiere abrir nuestros ojos para que lo conozcamos, ¿no? Dice la palabra que la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Creer en Dios y en Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esa es la obra de nosotros. Si usted quiere ver las maravillas, las promesas que Dios le ha hecho,
¿A cuántos Dios les ha hecho promesas acá? ¿A cuántos Dios les ha hablado cosas maravillosas? ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios en su justicia? Yo quiero verlo. Amén. Y como decía esa canción, clama por él. Pidámosle a Dios que abra nuestros ojos para ver su belleza, su santidad, su hermosura y para ver todo lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos les toca aquí trabajar horas extras, subir, alzar bultos, correr para aquí y para allá? Cuando lo podemos tener todo. Amén. Vamos a orar. Le damos gracias al Señor porque las promesas de Él son grandes. Yo digo, bueno, si aquí hay promesas y premios en la tierra, el Señor tiene cosas grandes para nosotros. La palabra de Dios dice que si el Señor entregó a su Hijo por nosotros, también está dispuesto a darnos todas las cosas. Amén. Pero Él quiere más acercamiento, más conocimiento, más entrega. Y el Señor está comenzando a hacer cosas muy lindas acá. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que abra nuestros ojos para verla, para ver su hermosura. Con su hermosura me refiero a su persona, a su corazón, a sus actos. La palabra de Dios habla en un pasaje donde los que se suponía que conocían al Señor y la justicia de Dios, los que hacían la justicia, querían apedrear a una mujer que la encontraron en adulterio, pero vino este hermoso varón y le salvó la vida, la quitó de las manos de los que les gustaba jugar tejo, y usted, de los que la querían apedrear. El Señor dice en su palabra que Él quiere misericordia y no juicio. Él quiere tener misericordia de todos nosotros, pero es necesario atender a las palabras de Él. Amén. Y los que tenían que trabajar hoy han ganado más que lo que han trabajado todos estos domingos. Amén. Han ganado la atención del Señor. Bueno, Señor, te damos gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor. Rey, te damos gracias, Señor, amado, por tu interés, Señor, amado, por nosotros, Señor bendito. Damos gracias por tu amor por nosotros, Señor, amado, porque aunque andamos confundidos, Señor, a veces tu interés, amado Señor, es que conozcamos la verdad, Señor, amado. Que procedamos al arrepentimiento, Señor, amado. Que miremos con claridad quién eres tú, Señor, amado. Que aparte de tener conocimiento, Señor, tú nos has invitado a tener relación contigo, Señor, a verte en todos los caminos, Señor, en todas las sendas, Señor bendito. Yo te pido que abran nuestros ojos, Rey, para ver tu hermosura, Señor. Que toda ceguera, Señor amado, en cuanto a conocerte a ti, caiga, Señor amado. Que caigan esas escamas de los ojos, Señor amado, y veamos con claridad, Señor amado, todo lo que tú nos amas, Señor. Cuánto nos amas, Señor, cuánta misericordia has tenido con nosotros, Señor. Aún, Señor, con los niños, con los viejos, Señor, has tenido misericordia con nosotros, papá. Aun cuando nos hemos ido bravos, Señor, porque tú nos hablas alguna cosa que no nos gusta. Señor, tú has tenido misericordia y nos esperas, Señor. Esperas que volvamos, Señor amado, al redil, a la casa, Señor amado, a donde tú nos quieres restaurar, Señor. A donde tú siempre tienes los brazos abiertos para recibirnos, Señor, después de nuestras pataletas, Señor. Qué bueno eres tú, mi Rey precioso, que no has destruido la tierra y los habitantes, Señor, esperando a que cambien, esperando a que te reciban, esperando a que seas transformado, Señor amado. Qué bueno has sido tú, Señor, que a pesar de nuestro orgullo, Señor, y a pesar, Señor amado, de nuestro mal carácter, has tenido paciencia, Señor. Has, Señor amado, estimulado nuestro corazón al arrepentimiento, Señor amado. Has esperado, Señor, que nosotros demos un fruto, Señor. Un fruto, aun cuando el árbol está seco, Señor. Aun cuando el Padre ha venido a pedir fruto, Señor, tú has extendido tu mano y la has mostrado delante del Padre, Señor. Esperando más tiempo, Señor. Esperando más tiempo, Señor, para que demos fruto, papá.
Hoy te pido, Señor, abre nuestros ojos, Señor, que podamos ver tu hermosura, Cristo, que podamos ver tu corazón, Señor, que podamos ver tu gracia, Señor bendito, que podamos ver tu favor, Señor amado, sobre toda la humanidad, Señor, para que nos arrepintamos, Señor, para que corramos arrepentidos a tus brazos, a decirte que nos perdone, Señor, y a pedirte que nos reciba, Señor amado, en tu gloria, en tu presencia, en tu reino, Señor, en tu familia, Señor amado, a pedirte que vengas y nos abraces y nos consueles, Señor, y que pongas en nosotros el amor que no nos han dado los hombres, Señor amado, el amor de un padre, Señor, el amor de una mamá, el amor de unos hijos, Señor amado, pero tu amor que es más grande que todas estas cosas, Señor precioso, que traigas la sanidad a nuestro corazón, Señor, a toda herida, Señor amado, profunda, Señor, a toda ofensa que hemos guardado por años en nuestro corazón, Señor. Sana estas cosas, Rey precioso. Pon el bálsamo, Señor. Pon el bálsamo, Señor amado, a todo menosprecio, Señor, de los hombres, precioso Dios. Pues tú nos has amado, Señor, eternamente, papá. No necesitamos sufrir por el amor de una persona, Señor, porque tú nos has amado con todo, Señor. Nos has amado con todo, Rey precioso. Nos has amado eternamente, Señor amado. No necesitamos, Señor amado, vivir en unas abundantes riquezas, Señor, porque esas las tenemos contigo en los lugares celestiales, donde dice tu palabra que el oír y estas cosas no las corrompen ni las oxidan, Señor. Las riquezas que tú nos das, que son para siempre, Señor amado. Yo te pido, desata tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Ya sea desatada tu unción, Señor amado, sobre toda esta congregación, Señor amado. Tu unción sanadora, Señor, en el nombre de Jesús. Restaurando los cuerpos, Señor amado. Restaurando las células, Señor bendito. Restaurando los miembros que no están, Señor amado. Tú tienes el poder para hacerlo, precioso Dios. Y restaurando nuestra visión espiritual, Señor amado, para reconocer tu reino, Jesús. Para reconocer tu soberanía, Señor amado, para reconocer, Señor amado, tu gloria, Señor, tu hermosura, para reconocer, Señor amado, tu voluntad que es buena, Señor, que aunque nos hallemos a veces en aprietos, tú tienes el control de todo, Señor bendito. Bendice a tu pueblo, Señor. Padre, haz llover tu bendición, haz llover tu espíritu, Señor amado, abre las bocas de los profetas para que profeticen, Señor amado, lo que tú tienes en tu corazón, Señor amado. Restaura las vidas, bendice, Señor amado, sana, consuela, Señor amado, los corazones que están tristes, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú fuiste ungido con el Espíritu Santo para traer óleo de alegría, Señor, en lugar de espíritu angustiado, Señor amado. Trae a libertad las almas que están en las cárceles, Señor, que esas rejas sean rotas, Señor amado, en el nombre de Jesús, y podamos extender nuestra mano para que tú tomes nuestra mano y nos saques de toda prisión, Señor amado. Nos saques de toda prisión espiritual, de toda esclavitud del pecado, Señor. Y podamos ir Señor amado, a recibir la herencia que tú tienes para nosotros, Señor. La herencia, Señor amado, que tú nos das como hijos, papá. Te bendecimos en esta mañana, Señor amado. Abre nuestros ojos para ver visiones espirituales, Señor amado. Para ver los lugares celestiales, Señor bendito. Para verte a ti, Señor, en todas las cosas, obrando, Señor. Obrando, Señor amado. Abre los ojos de tu pueblo para que veamos los ángeles que suben y bajan en la escalera que eres tú, Jesucristo. Los ángeles que tú has enviado, Señor, y están dispuestos para el servicio de los que heredan la salvación, Señor bendito. Glorifícate, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo, papá. Nosotros te alabamos, Señor. Nosotros te damos gracias, Señor. Porque tú has sido bueno, Señor amado, y tu misericordia nos tiene aquí, Señor amado. Tu misericordia nos ha traído, Señor amado, a un encuentro contigo, Señor amado, a una restauración, Señor amado, a la casa de restauración, a la casa de oración, Señor, donde tú nos recreas, Señor. Yo bendigo, Señor amado, a todos los que están aquí, Señor. Bendigo a mi esposa y a mis hijos, Señor amado, que están en otro lugar, Señor amado. Bendigo a tu iglesia en Canadá, Señor. Bendecimos a tu iglesia en Neiva, Señor amado. Y te pedimos, muéstranos tu gloria, papá. Que podamos ser transformados, Señor amado, de este hombre que era ciego y no te conocía, a un hombre, Señor amado, que te amaba, que veía todo como basura con tal de tener el conocimiento pleno tuyo, Señor amado.
un hombre que fue a predicar tu palabra a lugares hostiles, difíciles, Señor amado, porque tuvo una revelación y un encuentro contigo, papá. Yo te pido que hagas eso con nosotros, Señor. Que un encuentro contigo cuando tú salgas de nuestro camino, Señor, nos transforme, Rey, nos cambie, Señor amado, que podamos ser testigos tuyos, Señor, que tú abras nuestros ojos para que te veamos y que nosotros podamos ser testigos, ministros tuyos, Señor amado, para poder abrir los ojos de los demás, Señor amado. Alguien preguntaba de que si nosotros no hacemos campañas evangelísticas, Señor amado, te pedimos que nos hagas, Señor amado, conscientes, ministros tuyos, que abran nuestros ojos para que nosotros podamos ir a hacer esas cosas, Amén. a ir a dar testimonio de ti, Señor amado, y abrir los ojos de las otras personas, Señor amado, que tú tienes destinadas para la salvación, bendito Señor. Te damos gracias, Señor bendito, por estar acá, Señor, por venir, Señor precioso. Te damos gracias, Señor amado, te bendecimos, Rey. Te decimos que tú eres bello, Señor. Tu corazón nos llama, Señor amado, a limpiarnos, a alimentarnos, Señor amado. La palabra dice esto, Señor, que con cuerdas de amor, Señor, con lazos de amor nos has traído, Señor amado, hasta ti. Que has quitado el yugo de nuestros hombros, Señor amado, y nos has llamado a alimentarnos, Señor amado. Hoy te glorificamos, papá, y te pedimos, bendice, Señor, esta semana que viene, que sean tiempos gloriosos en tu presencia, papá. A veces el lunes es difícil para nosotros, Señor, pero te pedimos que, Señor amado, podamos verte el lunes, el martes, en toda la semana, verte, Señor amado, a nuestro lado. Señor amado, queriendo hablar con nosotros, Señor, y que podamos escuchar tu voz, Señor, en todas las cosas, papá, ser instruidos para alcanzar la victoria en todas las cosas, Señor. Eso le decías tú, Señor amado, a Josué, que pusiera por obra todos los mandamientos, porque entonces prosperaría en todo y todo saldría bien, Señor amado, porque tú estás en el asunto, Señor precioso. Damos gracias, Señor amado, y te bendecimos, Rey de Gloria. Te bendecimos, Señor amado. Gracias por tu presencia, gracias por bendecirnos, Señor. Y gracias porque yo sé, Señor amado, que los ojos de muchos van a ser abiertos, Señor. Y vamos a ver tu gloria, Señor amado. Una visión 2020, Señor, para verte a ti, precioso Dios. En el nombre de Jesús. Señor precioso, también oramos, Señor amado, por diezmos y ofrendas, Señor. Toda ofrenda de gratitud, Señor amado, que haya en cada corazón, Señor amado. Todo agradecimiento, Señor amado, por tu sacerdocio, por tu sacrificio en la cruz de Calvario, Señor, por las victorias que tú nos has dado, por la bendición espiritual, la bendición económica, Señor amado, la bendición terrenal, por nuestros hijos, Señor. La traemos delante de ti, Señor amado, como una ofrenda, Señor, a ti, Señor Jesucristo. Te bendecimos con esto, Señor amado, y te damos gracias, Señor. También, Señor amado, damos toda retaliación, Señor, toda venganza, toda furia de las tinieblas, Señor, todo problema imposible para nosotros, Señor, lo ponemos delante de tu presencia, Señor. Toda lucha en la carne, Señor, la ponemos delante de tu presencia, Señor, y declaramos victoria en el nombre de Jesús, porque, Señor amado, donde está la luz no pueden haber tinieblas, Señor, y donde tú estás hay libertad, Señor Jesucristo. Atamos todas estas cosas y las echamos al abismo, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Espero que el Señor haya consolado sus corazones y que el Señor haga las cosas que quiere hacer en cada uno de nosotros, que nos dispongamos para que Dios haga en nosotros su obra. Amén. La palabra de Dios dice una cosa, y es que el Señor perfeccionará la obra que comenzó en nosotros hasta el día que venga el Señor Jesús. Amén. Entonces, confiemos en que el Señor va a hacer muchas cosas y lo estamos viendo. La gloria va subiendo, la gloria va subiendo. Estamos viendo esas cosas bellas. Amén. Dios los bendiga, y a los que están en la transmisión también un abrazo. No olviden que Dios nos ama mucho y nos quiere tener a su lado. Amén. Dios los bendiga, nos vemos en otro lugar.